Bienvenidos a esta charla. Eh, Victoria desde Consejo de Redacción y yo, Laura Gil, como consultora de una organización danesa que se llama International Media Support. Comenzamos hace unos meses antes de la pandemia, un proyecto de implementación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad a través de los medios. Algunos de ustedes fueron parte de ese proyecto, quienes están aquí, que no participaron en el proyecto, les cuento muy rápidamente. La resolución del Consejo de Seguridad 1325 fue adoptada en el año 2000, o sea, cumplió este año 20 años, y básicamente es la piedra fundacional a nivel internacional de la Agenda Mujer, Paz y Seguridad. Y lo que hace la resolución es plantear el tema de la mujer en dos aspectos. Uno, la mujer en conflicto, es decir, cómo hacer para prevenir, juzgar y castigar los crímenes de género, en particular la violencia sexual contra la mujer. Eso era una novedad hace 20 años. Y entonces esa es una parte de la resolución. La segunda parte destaca el papel de la mujer en los procesos de transición, en las negociaciones de paz, y los estudios que se han hecho luego de esta resolución muestran que la presencia de mujeres negociadoras puede aumentar la sostenibilidad aumenta la sostenibilidad de un acuerdo de paz 35% al cabo de 20 años. Entonces, hay información, hay data estadística, data dura, que muestra que la presencia de la mujer es importante, que la mujer aporta a los procesos de paz, y la resolución exige que haya mayor presencia de la mujer en negociaciones de paz y también en las fuerzas onusianas, o sea, en las fuerzas de cascos azules, en los nombramientos de enviados especiales, de secretario general. Esta resolución tiene, digamos, el balance de implementación es un balance mixto. Al cabo de 20 años, no sé si ustedes recuerdan que la primera foto en noviembre del 2012 de los dos equipos negociadores para Colombia era una foto de 12 hombres, solo hombres. La única mujer era la enviada noruega en la foto. Pero fue justamente acudiendo a los recursos que permitía invocar esta resolución, que el movimiento de mujeres aquí logró no solo que se nombraran mujeres negociadoras, sino que logró el primer acuerdo de paz con enfoque de género que se haya negociado en el mundo. Entonces, estamos aquí porque esta organización danesa, que fue fundada después del genocidio de Ruanda para el desarrollo de medios en países en conflicto y posconflicto, quiso hacer un proyecto piloto en Siria, Birmania y Colombia sobre cómo usar la 1325 desde los medios. Y Consejo de Redacción ya está publicando algunas de las piezas que salieron de ese entrenamiento y del trabajo de la gente que participó. Hay 3 piezas publicadas. Los invito a que visiten la página del Consejo de Redacción. Hay un podcast, hay un video y hay una historia escrita. Y los 3, estoy segura que les van a parecer diferentes y sumamente informativos y conmovedores. Los invito, no sé, Victoria, si puedes publicarles en el chat los links, pero hay un podcast de Nariño, hay
un video de Norte Santander y una historia de mujeres desaparecidas en los llanos. Sumamente, realmente les insisto, visiten la página web, son sumamente interesantes y les da una idea de qué se trata el proyecto. Dicho todo esto, estamos aquí porque a partir de ese proyecto, digamos, en consulta con algunos periodistas, con algunas organizaciones de mujeres, IMS, International Media Support, desarrolló unas directrices que queremos proponerles a los periodistas para aplicación cuando se está haciendo periodismo sensible al género y al conflicto. Es que hay muchas orientaciones sobre cómo hacer periodismo sensible al género, pero no necesariamente cómo hacer periodismo sensible al género en medio del conflicto. Entonces, hicimos un ejercicio de consultar con periodistas y con organizaciones de mujeres, pero obviamente ese ejercicio no está terminado porque queda chueco si no empezamos a escuchar. Ok, bueno, entonces arranquemos con el desarrollo de un periodismo sensible al género y al conflicto en Colombia. Lo primero que les quiero decir es que a pesar de que hubo todo un debate sobre la ideología del género y que el sí perdió, y que las cláusulas de género debieron ser renegociadas porque eran, digamos, uno de los sectores, las iglesias fueron uno de los sectores más fuertes del no, quedaron en el acuerdo 122 disposiciones sensibles al género, 109 se vienen implementando, y de esas 41 tienen un referente LGTBI. O sea, la cuestión no es blanco y negro, no se perdió todo lo que había en materia de género en el acuerdo. La primera directriz tiene que ver con desnormalizar la violencia de género. Y ustedes saben a qué me refiero, a esta manera de hacerlo como parte de la vida, como parte de que el conflicto necesariamente traía violencia contra las mujeres. Y hay una necesidad de desnormalizar eso, de no asumirlo como inevitable y de describirlo como lo que realmente es cuando se da. Instrumentos estratégicos para, bien sea, crear terror o como una manera de imponer lo masculino sobre lo femenino, de realmente negar lo femenino. Y en ese contexto es que ustedes ven muchos ataques, por ejemplo, contra hombres homosexuales, no solo contra mujeres en un conflicto. Entonces, desnormalizar significa describir contextos, patrones, decisiones y actitudes de una o varias partes del conflicto. Un periodismo sensible al género tampoco olvida a los hombres. O sea, género no tiene que ser entendido como género igual mujeres. Género es un concepto construido. Sexo es un concepto biológico, género es un concepto cultural, pero que implica una relación, la relación entre hombres, mujeres. Y el tema es que cuando uno lo asume solo como mujeres, deja por fuera, olvida que los hombres también son víctimas, que los niños son víctimas del conflicto y que las personas que no se identifican ni con lo femenino ni con lo masculino, las personas no binarias, también quedan por detrás. Entonces hay que asumir el concepto género de manera amplia para poder describir las realidades como son. Como son. La tercera directriz tiene que ver con no revictimizar.
y este concepto de revictimizar para mí es uno de los más difíciles, porque ¿qué significa? Bueno, significa no volver a ser, no forzar a la víctima a revivir lo que ya sufrió. Pero eso, digamos, es un poco abstracto, ¿no? O sea, eh, una víctima puede considerar que una cierta actitud de un periodista es revictimizante y otra no. Por eso es que el periodista sensible al género en medio del conflicto tiene que tener un oído muy, muy empático para saber qué es lo que le está diciendo la víctima o una fuente. Eh, Sobre todo, avanzar al ritmo de ellas. Y cuando digo avanzar al ritmo de ellas, eso es muy importante porque cuando uno hace periodismo sensible a género, yo creo que una de las grandes dificultades cuando uno está hablando con los periodistas sobre cómo hacer esto bien, hacer un periodismo que muestre los impactos diferenciados, que esté atento, que sea empático con sus fuentes, con sus víctimas. Creo que el desafío más grande que hay en las salas de redacción es que es el tiempo. Es que para hacer estas cosas bien se necesita tiempo. Y uno siente que cada día más en las salas de redacción los periodistas son tratados como si fueran obreros en una fábrica, o sea, que una producción masiva, ¿m? Y que tienen que sacar lo máximo en el menor tiempo posible. Y bueno, el periodismo sensible al género necesita tiempo, y necesita tiempo por una razón, es que las víctimas, sobre todo las víctimas de violencia sexual, necesitan tiempo. Usted cuando está entrevistando a una víctima de violencia sexual, no le puede decir que toca hablar ya y toca descontarlo todo y ya. Es una entrevista con una víctima de violencia sexual, es una cuestión que puede llevar mucho tiempo dependiendo del ritmo a la cual él o ella quieran avanzar o necesiten avanzar. El segundo, la otra directriz tiene que ver con respetar la seguridad y las preocupaciones de seguridad. Aquí, bueno, ustedes esto lo conocen más que yo, trabajando de lo territorio, lo peligroso que puede ser, y las preocupaciones que tiene la gente cuando están hablando con un periodista. Entonces hay que estar muy, muy pendientes de todas em, las preocupaciones para minimizar riesgos y sobre todo para hacer un seguimiento después. Es que muchas veces, ¿saben? Nosotros sacamos algo y después va historia pasada y no sabemos en qué situación dejamos a la fuente o a la víctima, al protagonista de la historia. Entonces, sacarse el tiempo para hacer un poco seguimiento después de la publicación. El tema del consentimiento informado, prestar especial atención para obtener el consentimiento informado, es que yo les diría que cuando están hablando con mujeres, víctimas LGTBI en conflicto, el tema del consentimiento informado es una cosa que tiene que ser sostenida en el tiempo. Puede ser que la historia demore mucho, puede ser, ¿saben qué? Pasa mucho a veces con las mujeres que, por ejemplo, o sea, yo he escuchado muchas historias de esto con cuestiones que no tienen que ver, que por fuera del contexto de conflicto, pero que me parece muy importante como que el ejemplo, porque esto le das la idea. Mujeres que son golpeadas en la casa, un típico caso de violencia doméstica, que para vengarse eh, acuden a un medio de comunicación a contar su historia, ¿m? Y que no miden en ese momento los peligros a que están expuestas. Entonces, muchas veces ustedes hablan, la historia puede parecer muy interesante y la mujer está pensando solamente en, bien sea desahogarse o vengarse o alguna cosa así, que no miden, no dimensionan lo que significa hablar con un medio de comunicación, que pueden quedar atrapadas en una
dinámica de ser obligadas a denunciar, en fin. Y eso puede ser que a nosotros nos parezca muy bien, forzar la denuncia legal, pero el tema es que nosotros, como no vamos a estar ahí después, la cuestión es cómo hacemos para asegurarnos que ese consentimiento que nos dieron la primera vez, a lo largo del tiempo de la historia, de la producción de la historia, sigue estando ahí. Y eso es importante seguir preguntándolo, que el consentimiento siga siendo igual de sólido después, después del inicio de la historia. A veces uno cree que tiene consentimiento y no, pues no lo tiene al final. Entonces ese me parece que hay que tener mucho, mucho cuidado. Miren, hay una organización de mujeres que les regaló, esto es un ejercicio que hizo una organización de mujeres, le regaló a cada mujer una cámara y les pidió que se representaran a sí mismas, como ellas quisieran. Y una mujer se representó, la foto que ella se sacó y que mandó en su representación fue después de una golpiza por el esposo. Y la foto está ahí en el libro. Y es una foto sumamente poderosa, más cuando uno sabe que se la sacó ella y que eso fue como ella quería aparecer en el libro. Y yo, una de las preguntas que le hacía a la organización de mujeres es, en el momento en que se la sacó, alguien se acercó, y que ustedes decidieron publicarla, alguien se acercó a asegurarse de que ella entendía lo que significaba su acción de consentimiento, que era finalmente sacarse ella misma la foto. Porque esa foto era muy, muy poderosa, pero, por ejemplo, a mí enseguida me despertó preguntas sobre el consentimiento. Se la sacó de manera reflexiva, pensando, así realmente es como quiero ser representado, se la sacó en un momento dolorida, en un momento, porque imagínense esa mujer viviendo con ese hombre. Entonces el tema del consentimiento tiene muchísimas aristas. Uno publica esa foto y después, insisto, por ejemplo, el tema del seguimiento. O sea, ¿cómo hace uno para asegurarse que después uno no ha puesto en riesgo la vida de esa mujer? Entonces, son preguntas, o sea, no hay respuestas obvias, pero el otro tema que creo que es muy fácil de corregir, o sea, cuando uno está escribiendo es simplemente revisar lo que está escrito, lo que escribe o lo que dice, para no cometer este error de usar la voz pasiva en vez de la activa. Es que cuando uno dice, las mujeres fueron violadas, ¿no? O sea, es que siempre hay alguien violando, ¿no? Es que uno hace, en la voz pasiva, uno hace desaparecer al responsable. Y entonces eso uno tendría que hacer el esfuerzo de que no suceda, siempre estar visibilizando. Esas cosas no pasan por accidente. O sea, pasaron porque alguien quiso que pasaran. Entonces, creo que es importante ahí estar muy atentos al uso de la voz activa. Y les cuento rápidamente que a mí me parece como chistoso porque El Espectador hace poquito tuvo un titular sobre una finca que había sido expandida a punta de trampas y puso, finca se expandió, o algo así en el titular. Pues la finca no se expande por sí sola, hay alguien tramposo detrás que está robando hectáreas. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, estar atento. Luego, diversificar los formatos de cobertura, pues eso depende mucho, saben, hay unos formatos que se ajustan más a cierto tipo de historia, a cierto tipo de preocupación de la persona, de la mujer que les está hablando, y entonces tratar de ajustarse a lo que, digamos, ustedes sienten que las fuentes necesitan para el cubrimiento. Este otro es uno que me parece muy importante,
que es no representar a las mujeres y a las personas LGTB solamente como víctimas. Cuando aquí la ley, en la ley 1448, reparación de víctimas, fue adoptada en 2011, la palabra víctima no estaba en el vocabulario de, del movimiento de derechos humanos. O sea, en el 2007, cuando se arranca el proceso de adopción de esta ley, el movimiento de derechos humanos no hablaba de víctimas y la gente no se describía a sí misma como víctimas. Todo ese proceso de adopción de la ley, que fue sumamente socializado, provocó que la gente se empezara a identificar a sí mismos como víctimas, que permitió, digamos, que cuando llegó el acuerdo de paz ya hubiera un movimiento de víctimas, pero un movimiento de víctimas sumamente empoderado y camino a la restitución plena de sus derechos. Entonces, muchas veces ahora, cuando se habla de víctimas, se habla también con un tono un poco paternalista y un poco condescendiente y un poco de que el resto sabe más de lo que necesitan ellas que ellas mismas. Entonces, digamos, la palabra víctima, que fue tan útil en un momento, en este momento, hay que, creo yo, mostrar más la resiliencia de este grupo de personas para mostrarlas y describirlas como sobrevivientes, no solo como víctimas. O sea, proporcionar información sobre los recursos disponibles y proponer soluciones, a mí me parece muy importante que si están escribiendo puedan decir, pues al final, si están escribiendo, haciendo una pieza en radio, un video, puedan decir al final, si a usted le pasa tal cosa, usted puede acudir a esta línea de teléfono o a esta entidad que se ocupa de este tema o esta ONG atiende a este tipo de personas. Informar sobre qué recursos hay disponibles para las personas y terminar, si es posible, con posibles soluciones. Es que muchas veces uno escucha, lee y ve estas historias y quiere terminar cortándose las venas. Es importante dar alternativas de soluciones. Evitar los estereotipos es lo obvio, ¿no? O sea, nosotros seguimos, es increíble que todavía cuando se reporta un tema de violación nos estén contando cómo está vestida la mujer, por ejemplo. Entonces aquí yo creo que es importante como hacerse un chequeo uno mismo, ¿no? Al final y ver si uno está, o sea, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que yo tengo que contar que es importante para la historia y qué no? ¿Qué es lo que está ahí solamente para reforzar estereotipos que todos tenemos en la cabeza? O sea, nadie empieza de cero, nadie es una tabula rasa y todos tenemos prejuicios y todos hemos sido alimentados de estereotipos. Hay uno en particular que destaco mucho, que es el tema de la maternidad. O sea, la maternidad por sí sola no define a las mujeres, y van a ver que muchas piezas, o sea, hagan el ejercicio. O sea, nos cuentan sin ninguna necesidad si una mujer es mamá o no es mamá. Y lo otro que les quería decir es que no todas las mujeres son pobres y desplazadas. No. Esto es un esfuerzo para tratar de hacer visibles a las mujeres y a las personas LGBTI de paz, en el sentido de que hay tantas mujeres y personas LGTBI haciendo trabajo de construcción de paz, que no creo que corramos el riesgo de tener demasiadas piezas o demasiados informes o que haya un cansancio sobre eso. No creo que corramos el peligro de exagerar la cobertura, sobre todo porque este tema de la diversificación. Yo no sé si a ustedes les pasa que, por ejemplo, una pieza, un medio quiere hacer una pieza sobre una lideresa afro, y entonces todos van a la misma figura de las lideresas afro. Entonces hay 2 o 3 que son fantásticas, pero siempre son, digamos, las mismas. O sea,
hay tantas, tantas, tantas que hacer visibles. Recuerden que la visibilización de esta gente también son mecanismos de protección. Cuando hablo de hacer un uso concienzudo del lenguaje, hablo de tratar de no usar lenguaje sexista. Y me refiero a eso porque se nos escapan las cosas. ¿Recuerdan aquel titular de Martín Santos, por ejemplo? Claudia López tiene pantalones, como si el símbolo del hombre significara que entonces Claudia López es superior porque se parece a un hombre. O, por ejemplo, estos dichos, detrás de un hombre hay una gran mujer, o dichos de ese tipo. Y también tener cuidado con lenguaje belicista, ¿no? O sea, a veces lo usamos un poquito de más, por ejemplo, cuando hablamos de la guerra contra el virus, el enemigo es el virus, el combate del virus, o sea, usamos todo el lenguaje de guerra. Quizás eso no sea lo más apropiado. Entonces, creo que también en términos de lenguaje hay que tener cuidado con imágenes y sonidos. Entonces aquí, por ejemplo, yo sé que es un recurso fácil acudir a los gritos y llantos de una mujer, ¿no? Eso puede dar más rating, o una mujer haciendo un escándalo también da más rating, pero no creo que sea lo que necesita ni la mujer ni las audiencias. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer también como un stop y decir, bueno, esta imagen que la muestra a la mujer débil, dependiente o que refuerza un estereotipo, ¿realmente la necesito para la historia o no la necesito? Y ir siempre mirando, bueno, ¿la necesito para contar lo que quiero contar o no la necesito? Y eso le da una especie de filtro para evitar sensacionalismos innecesarios. Yo les diría que hay que tratar de usar los escenarios normativos cuando están describiendo hechos, cuáles son los que se aplican. Yo lo veo, se hace bastante ahora con la ley 1257, la ley de violencia contra las mujeres, la 1719, se hace en términos nacionales, se hace mucho menos a nivel internacional, hay muy poquito donde se cita la 1325, y la 1325 realmente le ha sido útil al país, o sea, el enfoque de género en el acuerdo de paz no hubiese sido posible sin la 1325. Entonces, en la medida de lo posible, establecer el escenario normativo. Profundizar en el contexto histórico, geográfico, socioeconómico, ustedes que eso saben más que yo, es muy difícil entender historia si no hay una contextualización antes. Usar datos desagregados. Esto es muy importante porque muchas veces no los van a encontrar. Y cuando hablo de datos desagregados, para mostrar los impactos diferenciados de en diferentes grupos de personas. Entonces, por ejemplo, van a ver que cada vez más las entidades los tienen, aunque algunos están retrasadas en tener impactos diferenciados. Pero siempre, o sea, una situación tiene un impacto diferente sobre un hombre o sobre una mujer. Miren lo que es nomás el efecto de la pandemia, las diferencias en términos de, por ejemplo, de desempleo. Imagínense si el DANE no tuviera esos datos desagregados que hace un tiempo no los tenía. Entonces, siempre tratar de conseguirlos, y si no los consiguen, decir que no los consiguen, porque es importante, o sea, muchas veces decir que no están hace entender a los jefes y las jefas de las entidades que es importante tenerlos. O sea, es cuando se empezaron a demandar esas cifras que las entidades empezaron a medirlas cada vez más. Entonces, si no las consiguen porque no están, decirlo así. De hecho, es una cosa importante en la historia que hizo Carolina Tejada para el proyecto sobre las mujeres desaparecidas en los llanos. La pregunta que ella se hacía es ¿por qué no hay información, datos específicos sobre mujeres desaparecidas? Entonces aquí usar organizaciones de mujeres y
grupos LGTBI como fuentes y expertas. También hacer un stop cuando van haciendo las historias y preguntarse, bueno, ¿dónde puedo incluir una voz experta a una mujer? ¿Por qué? Porque si ustedes miran a los periódicos, televisión, radio, los estudios globales no han cambiado mucho en 20 años. Todos muestran, y esto es lo grave, que en 20 años no ha mejorado la situación, es que más o menos un cuarto de las citaciones va para mujeres, el resto va para hombres. Entonces las mujeres las ven menos en las páginas editoriales, las ven menos citadas en grandes investigaciones, la experticia se busca en los hombres y no en las mujeres. Por eso es que hay que tratar de crear y usar bases de datos de mujeres. Es importante hacer su propia base de datos, ¿no? O sea, buscar su propia base de datos de mujeres expertas en, a nosotros, por ejemplo, los temas que nos interesan en la agenda de paz y seguridad. Pero en cualquier tema, o sea, es que, miren, hagan el ejercicio. Por ejemplo, ¿cuántas veces no han prendido no han prendido el televisor a ver debates de opinión en los cuales hay 4 hombres hablando de aborto? O sea, eso yo lo vi recientemente. Entonces, hacer ese ejercicio. Y después terminaría diciéndoles que es muy importante que hablar abiertamente de la misoginia y que puedan hablar de las estructuras patriarcales abiertamente y tratar de no dejar a la gente que no se ajusta a la heteronormatividad, o sea, al binomio masculino-femenino, por fuera de las historias. Si pudieran ser incluidos, eso sería un gran avance. Entonces, con eso termino, Vicky. Entonces, Pues, ay, perdón, no, pensé perdón. que no estabas. Sí, es que se me bloqueó un momentico el compu, pero ya. Ya, bueno, entonces con pues con estas recomendaciones y con toda esta exposición que realizó Laura, pues queríamos como compartirles unas preguntas para que nos ayuden un poco con pues esas reflexiones que tienen frente a cada una de estas recomendaciones que hemos trabajado el día de hoy, pero pues también la idea es, como les decíamos al principio, que por favor nos ayuden también a generar redes aquí que se puedan presentar. Hay 2 formas de participar. Nos gustaría obviamente escuchar a las personas que están conectadas, entonces tienen habilitado tanto el micrófono como la cámara para que puedan pues también pedir la palabra y una manita para que ustedes también me indiquen qué persona le gustaría participar. Voy a intentar también llamar a algunas de las personas que están conectadas para ir como recogiendo esas apreciaciones. Y pues la primera pregunta que tengo para que podamos iniciar las charlas es cómo creen que pueden ustedes incorporar en su trabajo esas recomendaciones pues que señaló Laura en esta primera parte. Entonces, no sé si de pronto Paola, que es bien cercana al proceso y que conoce un poco como toda esta dinámica que hemos trabajado en este proyecto, quiere iniciar y quiere animarse como a darnos su opinión. Hay 2 Paolas, pero está hablando de Paola Rodríguez, aunque si Paola Esteban también se quiere animar a conversar, si quieren también por el chat pueden ir generando como sus opiniones. También nos gustaría escuchar, bueno, Antonio Cárdenas ya levantó la manita. Entonces, Antonio, si quieres abrir el micrófono, con mucho gusto está para ti. Hola, sí, muy buenas noches, casi. Sí, A, si te to- puedes presentar, por favor, para saber de dónde te conectas. a todos y todas, sí. Bueno, mi nombre es Antonio Cárdenas, yo soy de acá de Cincelejo, en Sucre. Yo soy comunicador social periodista. Yo trabajé hace mucho tiempo con medios, actualmente trabajo más como
comunicador organizacional y bueno, sí, los últimos años trabajé como comunicador comunitario trabajando con precisamente con mujeres que tienen organizaciones sociales de base productivas, pero que han migrado de procesos de violencia y que se han reinsertado socialmente y a la vida laboral a través de estas actividades, a través de sus organizaciones y que han dejado muy atrás esta cantidad de experiencias para rehacer o reinventar su vida de alguna manera. Yo lo que veo acá con toda la temática que se ha tratado y que se ha visto, porque lo veo mucho en los periodistas de acá de territorio, que lamentablemente no visualizan o no visibilizan mucho este tipo de temáticas. Quizás lo hacían mucho más antes porque cuando el tema de la guerra estaba bastante viva y había más este tipo de reportería desde territorios. Sin embargo, yo la recomendación que haría o cómo se puede incorporar en nuestro trabajo diario, en lo que podemos hacer desde nuestras dinámicas, es más un trabajo de pedagogía en el sentido de que cada que se hable de este tipo de temas, se pueda citar también la ley, porque es que si bien existe, es un tema de desconocimiento, que inclusive los mismos periodistas no manejan, saben las experiencias, saben lo que ha ocurrido en territorio, pero no manejan muy bien la ley por esta falta precisamente de pedagogía. Y cuando los periodistas se apropian de estas temáticas, de que hay una normativa, una normatividad, de que hay una ley y que hay una serie de garantías que cubren y que, bueno, que cubren y que defienden no solamente a la mujer desde el punto de vista de género, sino también a todas las comunidades que se han visto afectadas por el tema de género, de violencias de género. Cuando están estas pedagogías ya reafirmadas, yo creo que se hace mucho más fácil el trabajo. Entonces esto más es de un tema de pedagogía. Creo que hay una tarea muy bonita de parte de los periodistas de no solamente incluir este tema de género en las publicaciones o tratar de enfocar este tema de género en publicaciones, sino también de hacer la situación de vida, y valga la redundancia, de estas citas o de estas leyes, porque hay que generar también pedagogía. Yo creo que ese es mi punto de vista, precisamente porque desde el trabajo que voy a empezar a hacer ahora con la organización, vamos a empezar a trabajar un tema precisamente de equidad de género con unas dinámicas muy puntuales a nivel de formatos de televisión. Y yo voy a aprovechar precisamente estos recursos o estos canales para hacer citaciones, porque yo creo que es un trabajo que nosotros podríamos facilitar citaciones a organizaciones que trabajan precisamente estas dinámicas. Muchísimas gracias por el aporte, sobre todo porque frente a lo que señalan, a lo que señala y frente a su opinión, pues va parte de las cosas que hemos digamos, también encontrado en el ejercicio de este periodismo sensible al género y al conflicto es que es necesario difundir más la normativa, sobre todo en casos, por ejemplo, como lo señala, de feminicidios, o, bueno, no lo señala usted, pero en diferentes casos sobre feminicidios, sobre violencias, un poco ya lo señalaba Laura con la ley 1257, que es sobre violencias. Entonces, como bien lo dice, pues es necesario difundir la normativa y creo que es un punto que pues, va a estar bastante, o lo vamos a incluir dentro de estas recomendaciones para que pueda también tenerse como en la mira de este tipo de procesos. Nosotros queremos recoger también sus opiniones porque nuestra idea es poder difundir estas recomendaciones a más periodistas y comunicadores y comunicadoras regionales en diferentes partes del país. Y nuestra idea es hacer una impresión de esto también para que pueda llegar a otras personas. Entonces voy a seguir dando la palabra. Igual aprovecho para que ustedes también se puedan conocer. No sé si puedan realizar enlaces aquí a través de esta sesión regional a la que les hemos invitado.
entonces para que puedan dar esas opiniones. Entonces voy con Paola. Pau, bueno, le digo con confianza porque ya la conozco hace algún tiempo, entonces puedes abrir tu micrófono. Hola, buenas tardes. Claro que sí. Toda la confianza para Vic y para todos. Bueno, hay varias cosas. Yo estuve revisando el documento desde un poquito antes que pudiéramos entrar a compartir acá. Y primero, pues valorar las recomendaciones, que muchas de ellas, pese a que hemos tenido tanto contacto, se nos van perdiendo de vista, ¿no? En terreno. Sin embargo, pues yo tengo algunas dudas que sí son dudas precisamente que se presentan de acuerdo a lo que hemos ido caminando poquito a poco, ¿no? Y quisiera, pues no sé si las pueden incluir allí, no sé si me las van a contestar ahora o Pues ustedes si quieres darnos las inquietudes que tienes, igual como les dijo Laura, se tuvo que retirar un momento, un compromiso, pero lo que Vale. vamos a hacer es recoger todo lo que ustedes están diciendo. Tenemos una persona que está haciendo la relatoría, entonces no hay problema. Mira, Vic, por ejemplo, cuando Laura hablaba de usar la voz activa en lugar de la voz pasiva al informar sobre actos de violencia sexualizada y de género, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que estuve trabajando una historia sobre una víctima de explotación, es, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Que creo Yo sí te escucho, no sé si los demás escuchan, pero igual Se voy a escucha un poco retroalimentar. lejos, se escucha un poquito Se lejito. escucha muy lejos y no se entiende bien lo que está diciendo. Escuchas un poquito, entonces no sé si te puedes acercar un poquito al micrófono. sí, aquí ya lo acerqué un poquito más. ¿Ya? Bueno, Bueno, si quieres, en- dale yo. Ujú. Entre tanto, pues a mí me preocupa un poco cómo se compaginan en este sentido de cuando uno pretende señalar o cuando uno desea señalar a responsables, cómo se compagina la seguridad tanto de los protagonistas de las historias como la nuestra misma como periodistas, ¿no? Entonces allí tal vez es posible sugerir más pistas para nosotros pues poder tener más indicios y como de dónde agarrarnos, ¿no? Porque realmente me sucedió recientemente en el marco de una cobertura de una historia que fue una mujer víctima de explotación sexual y cómo hacemos para señalar a mafias, cómo hacemos para señalar a grupos de manera directa. Tal vez la recomendación no se dirige a eso, pero sí quisiera pues que tuviéramos allí pues tal vez mayores luces de parte de quienes han recorrido mayor camino que quienes estamos acá, ¿no? Me parece muy, muy valioso y quiero rescatarlo el punto de hablar más que de sobrevivientes, perdón, hablar más que de víctimas, eh, posicionar al sobreviviente, mostrar más la resiliencia que el sufrimiento, decía Laura minutos antes, y me parece sumamente reflexivo y un reto importante porque inclusive para esa parte pedagógica de la que hablaba el compañero anterior, porque la gente, el lector, el escucha, está muy predispuesto a buscar elementos tal vez dramáticos, ¿no? Pero también debe uno educar en lo posible a quien escucha o a quien lee o a quien navega por los especiales que podamos producir para hablarle de ese testimonio que empodera, ¿no? Me parece muy chévere esa parte. Otra cosa, cuando hablaban de proporcionar información sobre los recursos disponibles y proponer soluciones. Vaya que en muchos casos, y felicito, valoro y admiro que en distintos escenarios de todo esto de las violencias basadas en género existe un componente organizacional valioso. Sin embargo, hay soluciones concretas que son difíciles de proyectar. Por ejemplo, yo escuché a una activista plantearme, en el caso de mujeres que han tenido que acudir a la prostitución y que al mismo tiempo son víctimas de explotación, decirme que de dónde ella buscaba soluciones si a veces eran tan limitadas las opciones que se brindaban, ¿no? Por parte del Estado y de alguna manera condicionadas también, ¿no? Entonces, esa parte de ese enfoque a mí me parece
que es valioso también empezar a depurarlo y a reflexionarlo a través de los mismos trabajos. ¿Qué más? Por acá sí lo de los estereotipos, y creo que básicamente esos fueron los apuntes que tomé de las lecturas y de lo que nos compartió Laura Vic. Por Bueno, acá, todo bien, sí. gracias. Bueno, yo te puedo responder algunas cosas para que pues irles adelantando un par de cosas que tenemos pensadas para esta para estas recomendaciones que hemos desarrollado. Uno es que con respecto al tema de seguridad para mujeres periodistas hay mucho por hacer. Digamos que en el camino hemos encontrado que no hay protocolos creados específicamente para mujeres y como ya lo señaló Laura en un principio, sí hay que hacer unos protocolos diferenciados porque desafortunadamente las violencias y digamos los riesgos que asumen las mujeres periodistas son muy distintos a los que asumen los hombres periodistas, no sin dejar claro que pues ambas personas por las situaciones digamos particulares que tiene el país, como por ejemplo las zonas en las que se hacen coberturas y que tienen situaciones de conflicto, pues tienen unas particularidades que también afectan a los hombres. Sin embargo, hay otras afectaciones diferenciales para las mujeres. Entonces, aparte de estas recomendaciones, sí queremos incluir algunos tips que van a servir no solo para que las mujeres tengan algunas rutas de atención y algunas precauciones antes de ir a cubrir a terreno, sino también queremos hacerlo desde lo digital, porque no solo los ataques, digamos, vienen o se están desarrollando en el terreno, sino también se están dando en los campos digitales y por eso vamos a trabajar también como en una parte que va a servir para que ustedes tengan como esas orientaciones ahí, ¿no? Por otro lado, también es muy importante lo que dices frente a incluir dentro de esas recomendaciones a las protagonistas. Hemos tenido, digamos, en Consejo de Redacción diferentes situaciones en las que hemos tenido que, digamos, cambiar los nombres de las protagonistas en la narración de diferentes historias porque sea, que han pasado, digamos, puede ser años frente a las situaciones de violencia que han vivido, todavía siguen en riesgo muchas de estas mujeres. Entonces, hay muchos debates frente a si dejar o no algunas protagonistas en anonimato, pero definitivamente, como lo señalaba Laura en algunas de las recomendaciones, lo primero va a ser es que esté por encima la vida de nuestras protagonistas, por encima de cualquier publicación, ¿no? Pero sí vale la pena, como bien lo señalas, incluirla dentro de estas orientaciones que estamos desarrollando, ¿no? Bueno, quisiera saber si hay, bueno, si hay más personas opinando, entonces le voy a dar la palabra a Alejandra Muñoz. Entonces, para que... Hola a todos, ¿me escuchan bien? Perfecto, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Alejandra Muneor, yo soy comunicadora social de la Universidad de Boyacá y respecto al aporte que me dejó pues la lectura y también de lo que alcancé a escuchar porque llegué un poquito tarde a la reunión, me parece súper importante el tema que estaban tocando, precisamente lo que mencionó Victoria sobre la seguridad, me parece uno de los aspectos fundamentales, ya que es uno de los problemas más significativos en cuanto a las mujeres que sufren violencia. Ellas quieren, digamos, dar a conocer las problemáticas que sufren, digamos, los procesos que han tenido que atravesar y que, digamos, muy difícilmente han tenido que ir superando con el paso de su vida. Y los señalamientos en los medios, los señalamientos dentro de las historias y ese reconteo de las historias hacen que muchas veces ellas caigan otra vez en esos espacios de violencia por haber denunciado los casos y en segundo lugar se ponga en riesgo su vida y la de su familia por lo mismo. Respecto también hay otro aspecto que me parece súper importante de mencionar y que sería una de las recomendaciones más útiles es antes de contar las historias, reconocer y profundizar sobre los contextos de vida de esas mujeres, pero también los contextos históricos de los lugares en donde ellas habitan y el por qué
digamos, conocer unas causas reales más bien del por qué se presenta ese tipo de violencia en el lugar en el que se encuentran esas mujeres, ya que si no se tiene como un diagnóstico de esos lugares y una caracterización, no se va a conocer un problema de manera precisa, sino muy superficial, que podría salir a ser una historia que se cuenta como por contarla, pero no describiendo realmente una problemática de fondo. Otra cosa que me parece importante es crear como unos espacios donde esas mujeres puedan, como un espacio previo a todo lo que tiene que ver ya como con la denuncia y el conteo real de las historias, donde las mujeres puedan familiarizarse con esos grupos, pero también puedan usarlo como un espacio de reflexión en el que puedan invitar a otras mujeres también a contar sus historias, pero sobre todo a sentir ese acompañamiento que muchas veces no se da, como se dice, digamos, de acuerdo a las entidades que deberían encargarse de atender este tipo de casos. Y otra cosa que me parece súper importante dentro de todo este proceso es no revictimizar a las mujeres, sino mostrarlas desde otro papel en el que ellas realmente se sientan no como pobrecita, le pasó esto, qué lástima que tuviste que sufrirlo, sino otro espacio en el que ella se sienta empoderada, pero pueda contar su historia a partir de un espacio en el que ya no tenga que volver a vivir ese dolor, sino que ya lo cuente como una etapa superada, donde también le sirva a ella como una catarsis para asimilar ese episodio en su vida, pero también para ser, digamos, un ejemplo de verdad de empoderamiento y reflexión para otras mujeres que de pronto están sufriendo ese mismo tipo de violencia. Muy bien, todo eso, ese resumen que haces, Alejandra. Gracias por leer el documento y por tomarte el tiempo de hacer esta lectura tan detallada. Creo que voy a rescatar algo frente a lo que dijiste y tiene que ver con el tema del contexto. Justo ayer en la sesión tuvimos una sesión regional también con esta misma dinámica de hoy y hablábamos un poco de la entrevista que hizo María Jimena Luzana en estos días, en la cual pues, le hacen la entrevista al fiscal Néstor Humberto. Entonces, digamos que una de las apreciaciones que hacía Laura es que a esa entrevista le faltó contexto y sin contexto es mucho más difícil que la audiencia comprenda el contenido y comprenda, digamos, el enfoque o el objetivo que quiere dar esa información o esa noticia o lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces creo que no hay que perder de vista ese tema del contexto y es muy importante como para que lo tengan en cuenta en todas estas coberturas. Entonces vamos a incluir un poco de esas apreciaciones que nos acabas de mencionar y pues muchísimas gracias también por tomar la palabra. Por ahí sé que María del Pilar tiene la manita extendida, pero le había pedido a alguien más antes, Juan Salas, si quieres, va primero Juan y luego María del Pilar para que tengamos entonces ahí orden. Juan. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas, Juan, cuéntanos desde dónde te conectas y Hola, bueno, ubicas. gracias a la invitación, de verdad, al Consejo por esta oportunidad. Mi nombre es Juan Carlos Salas. Trabajo con la Fundación Sucre Diversa en el departamento de Sucre. Nuestra organización es la encargada del tema de derechos humanos, víctimas del conflicto en el departamento. De la población LGBTI, particularmente en la zona de los Montes de María, Golfo Morrosquillo, el área más implicada como es San Onofre, Sucre, donde también el tema de la violencia hacia la mujer y hacia nuestro sector social fue algo dura y muy marcada. Entonces, realmente en el territorio me gustó muchísimo, me encantó, digamos, cómo este tipo de herramienta, cuando me preguntan cómo lo puedo incorporar, ay, por Dios, es urgente, se necesita, es una herramienta valiosa. Yo creo que es importante ver cómo, ojalá todos, digamos, pudieran tener los periodistas el criterio de poder tener un poquito de sensibilidad. Realmente es un tema, para nosotros, nuestra organización, le ha tocado aprender y de todos modos también hemos hecho una serie de documentales especiales y una relación de procesos y productos
audiovisuales, en los que también hemos insistido que en el trabajo de esto hay que hacer una sensibilización, un tema psicosocial también al periodista, porque también hay que hacer un acompañamiento durante esas entrevistas, durante ese trabajo, durante los procesos con las víctimas, con las personas víctimas del conflicto, con todo lo que implica tener que remover una cantidad de fibras y momentos difíciles para algunos y dolorosos, porque pues de todos modos han vivido de todo. Muchas veces llegan como, bueno, mira, necesito que me ayudes o que busquemos a estas personas, las necesitamos así, así, así. Es un error. Yo no puedo construir un perfil porque yo como periodista lo quiera construir o es lo que necesito para que mi nota sea más real. Y es cuando yo le digo, no, así no es. Porque yo no puedo cambiar la historia de ellos, yo no puedo cambiar la vivencia de ellos, yo no puedo quitar lo amargo, lo duro, porque eso también va en la narración. Eso va también en lo que te están contando. Más bien llégales, permíteles que te cuenten, permíteme llegar a esa confianza. Es también el abordaje, no implica también llegar y prepararme una relación de 26 preguntas en un lenguaje técnico. Cuando tenemos una población, en el caso de Chalán, en donde escasamente la población en general, que el año pasado nos permitimos hacer un diagnóstico de línea base para nuestra población, encontramos de que lo máximo que han llegado a una población, y así en el departamento de Sucre, porque lo tenemos que decir, nuestro departamento tiene una particularidad, el 35.7% de extrema pobreza, Sincelejo tiene una población de 110.000, casi 114.000 personas víctimas del desplazamiento y la violencia recrudecida en Montes de María y Golfo de Morrosquillo, y también tenemos que entender que somos pobres en todo, somos los penúltimos en muchas cosas, y es una realidad. Pero eso contexto también nos tenemos que enfrentar a unas poblaciones que tienen más necesidades todavía, y es la población LGBT. Es una población que en sus características académicas no tienen ni siquiera derecho a la educación. Aquí si se saca del colegio al niño desviado, al que se le nota. Aquí no se recibe a la mujer transgénero, y lo que te puedo decir es que no todo en esa inequidad social o en ese tema de falta de igualdad y derechos y de garantías de inclusión en las administraciones nos ha dejado ese sinsabor de no tener que luchar. Entonces, muchas veces ese lenguaje tan técnico que de pronto escuchamos de la cartilla de la ruta que deja la unidad de víctimas, o de esa cartilla o esa ruta o esa técnica que dejó la Defensoría del Pueblo. Un lenguaje que ha sido técnico o de un tecnicismo, incluso muchas veces enfocado desde la parte jurídica. Entonces, cuando llegamos y le hacemos una pregunta y ustedes piensan que en momentos de quedan perdidos. Es una historia, digamos, que tenemos que empezar también a vivir y es conocer de ellos, porque esa confianza de tener que mostrar y querer contarles que han sido violadas, como en el caso de mujeres de Chalán, en donde fueron violadas por la guerrilla a los 11 años y que tienen productos de una violencia marcada, y también se encuentran después de las guerrillas no solo, sino también con grupos paramilitares, y entonces nos encontramos también que quieren denunciar, y cuando el periodista le dice ¿qué pasó? Entonces hay que a veces tenemos que tener un poquito sensibilidad, de pronto queremos ir más allá. Y nos ha pasado que muchas personas, pero ven, y le cortan la mitad de la inspiración en lo que te están diciendo, o no en la inspiración, perdón, me están contando lo que vivieron. Y entonces ya yo voy con el afán de querer saber qué pasó más allá. Y el funcionario sí te hizo, porque es que yo estoy reportando a ver si el funcionario cumplió. Y no, yo creo que no. También, yo sé que no hay que revictimizarlo, pero muy pocas veces se les escucha. Creeríamos que pudiéramos todo el tiempo estar documentando, pero no. Ellas tampoco todo el tiempo quieren contar su historia, esa parte dura que les tocó. Porque también queda el sinsabor de que, si bien es cierto, ustedes nos ayudan a visibilizar, y qué más quisiera uno que poder visibilizar toda ese daño que hay como sociedad, sino que también esa nota, ese documental, ese especial, eso puede trascender de tal manera que de verdad pudieran. Pero ¿saben qué mejor forma? Es que nuestros periodistas, por lo menos lo hablo acá, miren, un caso cuando mataron a una chica trans, en un texto amarillista, ella se llamaba Paloma,
y le matan e inmediatamente dicen, se cazaron a la paloma. En un periódico, con una redacción en donde le dijimos, no es la forma, es una víctima que queda. ¿Qué pasa entonces con la familia que queda con el dolor? Porque entonces también a ponerle el morbo de querer poner el nombre que aparece en un documento de identidad, aún yéndonos mucho más allá de no respetar ese identitario. Si se llamaba Verusca, Verusca murió siendo Verusca porque se enfrentó a su identidad, su expresión y a todo lo que era. ¿Por qué querer recalcar eso que es que nació así en la cédula, era así? Eso lo vimos hace poco, en ese derecho que tienen ellos como identidad, en ese derecho también a expresar, en ese derecho también de sentirse sin que la historia tenga que cambiar a darle porque es un ciudadano. Y son personas que no son ciudadanas al final, porque construyen su vida a base de ese imaginario del que alguna vez espera que sea reconocido. Entonces, a mí sí me gustaría que este tipo de cosas, porque nosotros como organización logramos que después de ese fatal artículo morboso, burlesco, que no llegaba a nada, al final logramos pedirles que corrigieran esto. Y mira la experiencia maravillosa. Terminaron haciendo un especial de las muertes de todas las mujeres transgénero que han ocurrido en tanto tiempo, un marco de tiempo, una cronología de tiempo. Y esta investigación terminó ganando un premio Mariscal de Sucre la mejor nota periodística. ¿Qué diferencia es haber utilizado un lenguaje inclusivo? Una forma también de enseñar y a redactarles y de no contar la historia desde el morbo que nos produce ver una mujer transgénero o un hombre transgénero. Entonces, las experiencias también han sido maravillosas y muchas. Y de verdad, qué rico porque eso que decían, miren, no es lo mismo ser ese periodista detrás investigativo, estar de un escritorio o de pronto leyendo de otros informes, como ser ese periodista y ser también ese comunicador que pueda llegar aquí a territorio, directamente sentarse en el barro, caminar entre las montañas, escuchar la necesidad de las personas, pero también mostrar otra necesidad, y es que la gente vea cómo vive la sociedad y cómo estamos aquí representados. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa participación. Yo creo que pues hay algo súper importante que rescato frente a esa opinión que nos manifiesta y es el tema del conocimiento frente a las personas trans. Yo creo que tenemos una deuda con todo lo que tiene que ver con esa formación en todo el tema LGBTIQ+, porque digamos, este titular que usted señalaba también se ha replicado en otras regiones y en otras ciudades porque hay un desconocimiento muy grande frente a cómo deben ser, por ejemplo, nombradas estas personas y pues, básicamente podría en este momento generar una recomendación y es que una de las primeras cosas que pueden hacer es preguntarle a, bueno, si bien, digamos, en el caso cuando hay digamos, asesinatos, homicidios y este tipo de cosas, pues es difícil preguntarle a la persona cómo quiere ser nombrada, obviamente porque no se puede, pero digamos, si se reconoce bajo un nombre, hay que respetar ese nombre. Si se reconocía esta persona como Juliana tal, hay que nombrarla como tal, no hay que, digamos, recurrir a este tipo de titulares sensacionalistas para hacer un poco más de lecturas o clics en nuestros medios de comunicación y creo que eso es súper importante. Me alegra mucho que hayan logrado una transformación a partir del trabajo que desarrollan en su organización porque ese trabajo es necesario no solo en esa región, sino en todas las regiones del país y creo que básicamente nos hace falta mucho aprender. Entiendo que no es fácil porque, digamos, en este trabajo en el que llevamos bastante tiempo, a veces no es tan fácil diferenciar, por ejemplo, que una cosa es la orientación sexual y otra cosa es la identidad de género y pues esos son conceptos que entraríamos a definir más adelante o tendríamos que necesitar una capacitación especializada para entender que independiente de que una persona sea gay, se puede reconocer como hombre, como mujer, como trans. Entonces, eso necesita un poco más de formación para poderlo entender y de esa manera empezar a divulgarlo de una mejor manera en los medios de comunicación. Creo que sí que lo vamos a tener en cuenta para
que se divulgue más en este tipo de recomendaciones que estamos desarrollando desde Consejo de Redacción. Bueno, había más personas con la manito levantada, entonces voy a incluir a María del Pilar, después le doy la palabra a Antonio y por último a Paula, ¿vale? Entonces, María del Pilar, si quieres hablar. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo quería con respecto a la pregunta orientada, bueno, soy comunicadora social, Eso, preséntate, por periodista de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, trabajo en Bogotá y trabajé en la cartilla en la que creamos las escuelas de paz y convivencia del Ministerio del Interior. Estuve en ese proyecto y pues desde allí quiero hablar. He trabajado en otras experiencias, pero creo que esa es la que más se acerca al tema que estamos estudiando en este momento. Yo quisiera comentar frente a las preguntas orientadoras, hay una que dice qué otra recomendación o temática desde su experiencia incluiría en el documento. Yo pienso que unas rutas que podamos construir las y los periodistas en términos de seguridad, porque como decía la persona ahorita, qué pena, como decía Juan, Laura. no, Paola. como decía Juan Salas, perdón, Perdón, Juan. Juan Salas decía ahorita que pues a veces nos entregan las rutas que crean las organizaciones del Estado para proteger los derechos, pero resulta que en el camino las y los periodistas vivimos unos desafíos diferentes en el territorio. Entonces sería interesante cómo organizaciones de periodistas como Consejo de Redacción, que es maravilloso y hace un periodismo serio y apoya al periodista investigativo, poder desarrollar unas rutas pedagógicas de cómo nosotros mantener entre nosotros las rutas de crearlas entre nosotros, crear una coproducción. Eso por un lado. El otro tema es que quisiera, hablando de la inclusión de temas, hablando de la seguridad de las personas, yo pienso que nosotros tenemos una responsabilidad en mi cadena de valor hasta el final con la fuente. Muchas veces nos premian por las columnas, nos premian por el proyecto, nos premian hasta se llegan a nivel internacional, pero la seguridad de esa persona no es hasta donde no termina hasta cuando yo termino el proyecto de investigación. Creo que yo tengo una responsabilidad y uno se vincula mucho emocionalmente con la fuente y uno termina siendo también su amiga porque uno siente solidaridad, empatía. Entonces yo pienso que también tenemos que crear una ruta para acompañar a nuestra fuente hasta el final. Muchos dan su identidad, otros no, pero todos merecen que estemos después de que ganamos el premio o de que publicamos, acompañarlos en esa cadena de valor. Y por último quisiera decir que las periodistas y los periodistas vivimos temas de seguridad muy fuertes y también sería chévere incluir en esas temáticas cómo las y los periodistas también nos protegemos, porque si seguimos estas directrices maravillosas que nos plantearon hoy, entramos en un riesgo, porque en nuestro país hacer la tarea correcta en regiones es una amenaza. Cuando no obedecemos a la compañía y a la organización que nos está pagando el sueldo, empezamos a correr peligro, y no solamente en la organización de quedarnos sin el trabajo, sino en las calles donde conseguimos las fuentes. Entonces yo sí quisiera como que se incluyeran esos temas de seguridad de fuentes, de seguridad de periodistas y de responsabilidad de cadena de valor de fuentes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María del Pilar. Estaba aprovechando que mientras María del Pilar estaba hablando para hablar o para recomendarles un artículo sobre ese tema que mencionaba María del Pilar sobre las rutas de atención. Una cosa para señalar es que, digamos, hay una gran dificultad con las rutas de atención de violencias hacia las mujeres porque, digamos, el comportamiento o, bueno, digamos, las instituciones se mueven de manera o funcionan de manera diferente en cada región, ¿no? No es lo mismo las rutas de atención digamos, que tiene Bogotá, las que tiene Sucre, Vitada, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que uno es que hay una gran dificultad, que no está, digamos, el mismo sistema de atención. Y dos, digamos, hay diferentes organizaciones en cada región. Una recomendación que yo les podría dar es, y algo que sí mencionó María del Pilar y que creo que es sumamente importante, es seguir informando a las mujeres cuáles son o dónde pueden encontrar esas rutas de atención, esos lugares que las pueden ayudar en caso de ser víctimas de violencias, como lo señaló Laura, pues específicamente con el tema de la cuarentena se evidenció
cómo aumentó la violencia contra las mujeres y cómo también aumentó la cantidad de feminicidios que se han reportado este año. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es seguir informando y seguir informando desde las regiones en las que ustedes se encuentran, porque, digamos, les quería recomendar este artículo que realizó Sania, que es un explicador sobre violencias de género y dónde pueden denunciar. Digamos, cuarentena ya no hay, pero pues digamos, estamos en el medio de una pandemia y ella encontró pues diferentes rutas regionales, ahí no están todas las regiones. Entonces, una de las cosas que hay que hacer, como también estaba en una de las recomendaciones, es recurrir a las organizaciones de mujeres que hay en los territorios. Una cosa que nos sucedió, yo hago parte también de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, la pueden buscar también en internet. Hay una radionovela que se hizo hace un tiempo sobre violencias de género y esta radionovela se empezó a transmitir este año y en una de las regiones de Nariño se empezó, después de la transmisión de la radionovela, una de las periodistas de Nariño empezó a buscar en su territorio estas organizaciones de mujeres y abogados de su región. Ella es de Túquerres y esa, pues, digamos, es un municipio pequeño y bastante apartado. Entonces, con el apoyo de un abogado que hacía parte de ese municipio y con las organizaciones de mujeres que ella encontró, ella pudo orientar a las personas que empezaron a conectarse a partir de la radionovela y a realizar denuncias. Digamos que fue algo muy particular porque a partir de esta transmisión empezaron las mujeres de su municipio a denunciar mucho más y eso le ayudó mucho a ella, digamos, para poder orientar o para poder ayudar a algunas de estas personas que estaban denunciando. Entonces, una de las recomendaciones sí es evidentemente volver a lo regional, volver a las organizaciones que están trabajando con estos temas. Y pues otra cosa para decir es que también dentro de las instituciones que atienden estos casos hace falta también mucha formación. Hemos encontrado también que en muchas de estas instituciones, sé que hay una ley, sé que hay una ruta y unas formas de ayudar a las mujeres, hay muchas eh, funcionarios y funcionarias que no tienen la formación, que también vuelven a revictimizar, vuelven a hacerle preguntas, por ejemplo, en caso de violaciones a mujeres, ¿usted por qué iba vestida así? O le hacen preguntas de por qué estaba a esa hora de la noche en la calle, o ese tipo de cosas que, digamos, cuando una persona está afectada no deberían ser cuestionadas ni ser una de las preguntas. Entonces, dentro de lo institucional también hay unas fallas muy fuertes y creo que eso también hay que visibilizarlo. Y pues bueno, eso era como lo que les quería contar frente a esa última apreciación de María del Pilar. Sigue entonces, creo que Antonio y luego Paula. Ay, perdona, Victoria. No, bueno, mira, era algo que había comentado Alejandra que me llamó mucho la atención y obviamente es muy cierto. Y vuelvo a hacer como énfasis, y ya no voy más como a mirar la problemática, sino a mirar qué podemos hacer desde la solución. En definitiva, yo pensaría, Victoria, que ustedes como esta autoridad que tienen, como precisamente como este referente, Consejo de Redacción a nivel nacional en todo el tema de publicaciones y en todos los temas y las temáticas que manejan, yo pensaría que sería súper bacanísimo generar un documento o generar esta misma ruta de la que hablaba Alejandra, más como un tema de pedagogías y enviarlos a los directores de medios de comunicación para que hagan pedagogía a sus periodistas y no huelen esos conductos o no hieran esas sensibilidades a la hora de tratar este tipo de temáticas cuando hay misoginia, cuando hay feminicidios o cuando hay, cuando hay violencias, violencias de género domésticas o colectivas, individuales o colectivas. Porque es que muchas veces no se tiene, precisamente no se maneja el vocabulario, no se tiene el lenguaje, no lo dominan los periodistas por falta de este conocimiento. Entonces yo creería que sería súper buenísimo crear un documento cross-media o transmedia que se pueda remitir a los directores de medios de comunicación, y pensaría que la dinámica tendría que empezar por territorios donde se ha vivido más este tipo de violencias y donde de alguna manera se ha generado o se ha pasado de manera generacional esta violencia,
o sea, que ha venido evolucionando, pero que no ha dejado de ser violencia. Entonces yo me voy más a ese tema de la pedagogía y del protocolo de cómo manejar la información, porque mientras nosotros no ataquemos este tema de difusión y de publicación, el tema, la mentalidad no va a cambiar. Vamos a seguir revictimizando, vamos a seguir reviviendo historias o vamos a seguir de alguna manera generando más violencias. Entonces la clave está precisamente en generar este tipo de dinámicas. Alejandra y también, bueno, Juan yo lo conozco porque Juan ha sido un defensor a capa y espada del tema de derechos humanos desde la población LGBTQ y más acá en todo el departamento de Sucre, y conoce de principio a fin la problemática y los conflictos, las violencias que se han vivido acá, y él lo ha vivido. Cuando llega a los medios de comunicación le toca estar pidiendo a cada rato corrección en las publicaciones, o simplemente ya se queda porque o simplemente lo que decía ahorita, él simplemente ya se queda y se queda como aterrado de lo que sacan y publican, porque sencillamente no manejan el lenguaje y no tienen el conocimiento. Y lo digo, y así sucede, es un tema de desconocimiento. Yo ahorita estoy trabajando más en un tema de tecnologías y del papel de la mujer también en los escenarios digitales y este tema de industrias digitales. Y créanme que es difícil de que los medios de comunicación saquen información cuando no tienen dominio de términos, de terminología, no tienen dominio de cómo manejar o cómo referirse sencillamente, o no sacan la nota o la sacan mal porque temen herir susceptibilidades, o en algunos casos, peor aún, lo hacen adrede, como este titular que salió y que mencionó Juan, que no fue mentira. Entonces también vamos a un tema cultural. Entonces ese tema cultural y de transformación mental y de pedagogía hay que atacarlo desde los mismos directores de los medios de comunicación. Yo creo que ahí, Victoria, hay una tarea un poco, bueno, mira, es un poco grande, pero no imposible de manejar. A mí me encantaría sobremanera que este tipo de talleres y este tipo de dinámicas y de formaciones se extendieran a los medios de comunicación. Es supremamente importante de que no queden aquí, porque ellos se tienen que formar a la hora de sacar este tipo de notas y no silenciarlas o simplemente mutarlas y cambiarlas. Entonces, si de alguna manera depende en que en mi territorio se pueda generar este tipo de dinamización, yo creo que podrían contar conmigo, y con Juan no habría ningún tipo de problema. Súper, nos alegra mucho escuchar eso, Antonio, sobre todo porque eso que señalas de incluir a los editores y editoras de medios de comunicación es clave, porque finalmente por ellos también pasa la aprobación de las notas que se están publicando, ¿no? Por ellos y por ellas. Y creo que es uno de los retos más grandes que tenemos, porque definitivamente pues necesitamos más aliados y aliadas en este tipo de procesos, hacer un cambio de chip en la forma en la que se están narrando este tipo de historias, va a requerir mucho tiempo, va a requerir mucha formación, como bien lo señalabas, y pues nos alegra contar con el apoyo de ustedes para poder desarrollar esta actividad. Entonces, claro que sí, te tendremos ahí en la mira para cuando podamos publicar estas recomendaciones. La idea es precisamente hacer un ejercicio como el que señala, de incluir algunos medios y hacer una socialización para poder llegar a más personas. Entonces, qué bueno pues que tengamos ese apoyo. Bueno, vamos ahora sí con Paola y, y dejamos a hablar luego a Alejandra. No, Vid, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Fuerte, Feliz. yo te escucho perfecto, pero creo que es porque también estoy desde el computador, pero si quieres gritar un poquito. Ok. No, feliz porque justamente lo que quería decirles era lo que dijo Antonio, la importancia de establecer este tipo de formación también con los editores, porque digamos que ellos conforman, son agentes de decisión que muchas veces a la hora de seleccionar, a la hora de jerarquizar, a la hora de conseguir los enfoques de las historias,
pues tienen como unas expectativas que no se adecúan al tratamiento idóneo que tiene que ver con el ejercicio del periodismo sensible al género. Entonces, era justamente ese detalle. Gracias, Antonio, y qué bueno que ya está incorporado. Súper, lo vamos a incluir en esto porque esto que dicen es súper importante. Vamos con Alejandra entonces, ya casi estamos por cerrar, entonces si quiere alguna persona más pedir la palabra para ir cerrando esta discusión, nos alegraría mucho que vayan dejando también sus opiniones si quieren por el chat. No he mirado mucho el chat, pero pues si quieren ahí comentar. Dale, Alejandra. Bueno, yo quería hablar respecto a lo que tú mencionaste de la radionovela. Nosotros también vimos la transmisión de la radionovela aquí en Boyacá y pasaron también como cosas curiosas con respecto a eso y fue sobre todo el impacto que generó en las mismas personas que hicieron la transmisión de la radionovela porque digamos que hicimos una alianza con la Gobernación de Boyacá para su transmisión, llegando como a esos espacios eh, que son como tan alejados del departamento y se lograron recibir varias llamadas, pero sobre todo solicitudes de acompañamiento en cuanto a aterrizar el tema de la violencia dentro de los hogares. Y considero que esa es una de las iniciativas como se llega más a esos territorios a través de la radio, porque digamos que con estas otras herramientas que mencionamos y que son muy válidas, muchas veces en los territorios el acceso a esas herramientas es muy complicado. Entonces considero que la radionovela ha sido uno de esos resultados más importantes de reconocimiento y que este año, que ya pues digamos yo hago parte dentro de este proceso aquí en el departamento de Boyacá, generó un impacto positivo, pero sobre todo creo que hizo despertar esa no sé cómo decirlo, como esa espinita dentro de las mujeres para realmente analizar y pensar si realmente están viviendo en un ambiente adecuado en sus hogares, pero sobre todo si realmente están sufriendo esa violencia. Entonces, considero que ese es uno de los espacios importantes y ya que tú lo mencionaste respecto al caso de Nariño, me parece también oportuno hablar de Boyacá. Sí, aprovecho entonces esta, digamos, esta mención que hace Alejandra, sobre todo porque Boyacá es un territorio muy radial, muy sonoro. Sé que algunos de los territorios desde donde ustedes también se conectan tienen fuertes influencias de las radios comunitarias, por ejemplo. Entonces aproveché para colocarles ahí en el chat esta radionovela. Es una radionovela, como les comentaba, sobre violencias contra las mujeres. Tiene varios capítulos, voy a aprovechar para hacer la cuña y los vamos a encontrar ahí. Y además esta radionovela tiene un recurso adicional, que es una guía que van a encontrar ahí y es una guía para conducir cada uno de los capítulos. Como les digo, pues esto es un proceso también, digamos, empezar a cambiar esas narrativas, no solo sobre las mujeres, sobre todo el tema LGBTI, sobre las nuevas masculinidades, en fin, todos los temas que se están dando con un auge, están luchando contra los estereotipos, contra la discriminación, contra las violencias, va a requerir también una autoformación, si bien estos tipos de espacios ayudan mucho, también van a necesitar de lecturas de cada persona y digamos que no necesitan ser conocedores o conocedoras específicamente de todos los temas para trabajar, por ejemplo, este tipo de recursos. Ahí van a poder encontrar glosarios, van a poder encontrar también cómo conducir cada diálogo. Y también aprovecho para recomendarles de pronto ya la vieron en el seminario y también en otros espacios, la guía de pistas para narrar historias con el enfoque de género y también van a poder encontrar como algunas recomendaciones, glosarios y ejemplos de buenas coberturas. Bueno, yo creo que pues eso es lo que teníamos para hoy. Para que, a ver, dice Yesenia. Voy a leer el comentario de Yesenia. Yo quiero agradecer esta posibilidad de aprendizaje y de escuchar a colegas de diferentes regiones. Yo quiero insistir en la necesidad de seguir replicando esta información, porque los compañeros y compañeras periodistas que en el departamento abordan su trabajo a partir de un enfoque de género
me atrevería a decir que no llega al 5% en el Huila. Y me preocupa mucho porque son muy violentos en sus publicaciones, revictimizan todo el tiempo y no generan ningún tipo de empatía cuando cuentan sus historias. Voy a incluir eso como en un apartado gigante, que básicamente las últimas opiniones van enfocadas mucho a seguir este tipo de formatos de consejo de redacción ha sido también empezar a llegar a los territorios. Si se dan cuenta, la mayoría de personas que están en esta sesión de hoy son personas de regiones de diferentes partes del país y creemos que todavía es necesario un trabajo mucho más fuerte en estos temas de género, de paz y de toda la importancia que han tenido las mujeres para cambiar estas dinámicas y pues, también obviamente las personas LGBTIQ+. Entonces voy a colocarlo como en un enunciado muy grande para decírselo también a Laura para que en estas recomendaciones podamos incluir estos consejos y estas opiniones que ustedes nos han dado el día de hoy, ¿vale?